diferenciamos de shock séptico? Ya. Para que uno hable de una sepsis, tenemos que tener en primer lugar la definición. La sepsis es una respuesta disregulada del organismo. Entonces el organismo es el problema. Respuesta disregulada del organismo a una bacteriemia. Entonces, Alexis, a ver, quiero entender bien esta definición. Es una respuesta, una mala respuesta de mi organismo a una bacteriemia, o sea, una bacteria en la sangre. Sí, exacto. Eso es la sepsis. Si este es un vaso sanguíneo, ese es un vaso sanguíneo, este es mi riñón. ¿Qué viene a ser la sepsis? ¿Recuerdas que era pielonefritis? Pielonefritis, la bacteria estaba acá. Sepsis es un continuum. Sepsis no es otra enfermedad, es una complicación, mejor dicho. Es que esta bacteria que estaba ahí viviendo se vaya por mi sangre. ¿No? Se va por ahí por mi sangre. Se va por ahí por mi sangre. Entonces, ¿cómo se llaman bacterias en la sangre? Bacteriemia. Bacteriemia es bacterias en sangre. Pero el problema es que estas bacterias en sangre, ya, estas bacterias en sangre, el cuerpo no las tolera, la sangre es estéril, entonces el cuerpo se irrita porque hay estas bacterias en sangre, ¿ya? Las bacterias al entrar en contacto con el endotelio, por sus lipopolisacáridos, recuerda que los gram negativos tienen lipopolisacáridos, el endotelio se irrita de ver estas bacterias y libera gran cantidad de TNF-alfa, libera gran cantidad de óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el que va a hacer una vasodilatación en todo tu cuerpo y te va a llevar a un shock, a una hipotensión. Entonces, Alexis, ahí en pocas palabras me estás diciendo que entra una bacteria. La sepsis no es una enfermedad diferente, no es una neumonía, no es una otra enfermedad, una gastroenteritis, no. Es en realidad como una complicación de cualquier infección. Cualquier infección puede dar sepsis, sí. En este caso, pielonefritis, una infección del riñón, en la cual la bacteria se mete a la sangre y se va por la sangre. Pero el endotelio no tolera a estas bacterias. Y como las bacterias gram negativos liberan lipopolisacáridos, eso hace contacto con los receptores del endotelio. El endotelio prácticamente hace una respuesta disregulada, una exageración por estas bacterias y libera gran cantidad de TNF-alfa y óxido nítrico. Y el óxido nítrico tan abundante en el cuerpo vasodilata a todos y la vasodilatación hace que caiga mi presión y yo entre en shock. Entonces no es que la bacteria destruye todo mi cuerpo, no, no es eso. La bacteria tiene que ver, sí, ella desencadena que tu cuerpo libere gran cantidad de muchas interleuquinas, factores, entre ellos óxido nítrico, que hacen vasodilatación y shock. Ya hemos dicho que el shock es hipotensión, ¿no? No siempre es hipotensión, pero en este caso lo vamos a colocar como que sí. Menor de 90/60. Entonces, ya más o menos se queda entendido. Sí, puedes responder esto, ¿no? La hipotensión se da por el óxido nítrico. Listo. Ahora, vamos poco a poco. Acá está la definición. Un paciente con sospecha de infección. O sea, para que tú hables de sepsis tienes que tener en primer lugar un foco probable. Entonces, ¿cuál es el principal foco de sepsis? ¿De dónde aparece la sepsis? Ya, el principal foco es algo que has estudiado, la neumonía. Entonces, así como tú me habías comentado que la primera causa de hito era E. coli, ¿la primera infección que termina en sepsis es neumonía? Sí, la primera infección que termina en sepsis es neumonía. ¿Y la segunda? Siempre me han dicho que hay que saber las dos primeras, ya, son las ITU. Son las ITU. Ya entendí. Excelente, excelente. Pero Alexis, y si me preguntan por bacterias, ya puede que te pregunten, ¿no? Igual lo vamos a decir. El estafilococo aureus, la principal bacteria. Y la segunda, los bacilos gram negativos. Todos los bacilos gram negativos. Donde está E. coli, por ejemplo, está Pseudomonas, está en Klebsiella. Pero primera, aureus. ¿Ya? Me quedó claro, listo. Pero yo para que hable de sepsis tengo que tener un probable foco. El paciente tiene una neumonía, una hito, una celulitis, una artritis, algo. Luego yo le aplico mi cuestionario
QI-SOFA. ¿Qué es el QI-SOFA? Son tres puntos. 3 puntos, ¿ya? ¿Recuerdas que en la sepsis hay, y eso nos ha faltado colocar acá, es una respuesta disregulada del organismo a una bacteriemia? Ya, pero ¿y a qué nos lleva? ¿Cuál es la consecuencia? Que va a llevar, ¿ya? ¿Cuál es la consecuencia de esta respuesta disregulada? Que tiene una consecuencia, que la consecuencia es una falla multiorgánica. Ah, y si fallan los órganos, ¿qué pasa? El paciente muere, pues. Ya, el paciente fallece. Tiene alta mortalidad. Ese es el problema de la falla multiorgánica. Listo, entonces, ya, estaba acá la fisiopato, pero ¿cómo lo sospecho en mi paciente? Yo he visto, Alexi, que tú lo has puesto, falló este órgano, pero debe haber algo para que yo así, rápido, porque se muere el paciente, yo lo identifique. Si hay, eso se llama el QI-SOFA. Tú lo piensas y al toque lo haces. ¿Ya? Acá tú dices 3 órganos importantes que pueden fallar. El cardiovascular, y ahí dice presión arterial menor o igual a 100. Pero ¿cuál presión arterial? La sistólica, así que lo voy a hacer un poquito más allá. Si tú encuentras una presión arterial sistólica menor o igual a 100, es un punto para el QI-SOFA. ¿Qué otro órgano puede fallar? El cerebro, ¿no? Cerebro, sí. Entonces, Glasgow. Con la escala de Glasgow ya lo vamos a ver en neuro. Que baje la escala de Glasgow. Generalmente el doctor le ha puesto menos de 15. Él siempre considera ahí. Otras literaturas consideran menor de 14, ¿ya? Pero vamos a colocarle. ¿Y qué otro órgano puede fallar? Bueno, el otro órgano que puede fallar puede ser a nivel pulmonar. Y por eso puede haber frecuencia respiratoria menos. ¿Seguro? Está bien el número, pero menor, por ejemplo, 20. Mayor, claro, porque menor es normal, ¿no? Frecuencia respiratoria, algunos lo toman 21 ya, pero para que te acuerdes, mira, como acá le hemos puesto menor igual, para que te acuerdes, mayor igual a 22, ¿ya? Podría ser mayor a 21 o mayor igual a 22. Yo siempre tomo así, ¿eh? Menor presión arterial sistólica, la sistólica menor o igual a 100, la respiratoria mayor o igual a 22, y aunque su doctor acá les pone menor a 15, otra literatura le ponen menor o igual a 13, ¿ya? Pero como su doctor, el doctor Guzmán, considéralo 15. Listo. Ya, Alexis, pero hay 3 órganos. ¿Cuánto necesito que fallen? 2. Con 2, mayor o igual a 2 puntos. Por eso yo el mayor igual quiero que te acuerdes, ¿no? Menor igual, mayor igual. Con 2 puntos ya estamos hablando de una probable sepsis. Ah, o sea, el QI-SOFA no me dice sepsis, no. Es QI, es como un mini. Acá está el papá. Hijo, papá. Hijo, papá. ¿Ya? Igual a 2 es mayor, igual a 2, mayor, igual a 2. Solo que el QI-SOFA es un mini SOFA prácticamente, uno hecho en chiquito, para tú hacerlo en un segundo, en un minuto el toque. Presión, 20 segundos. Glasgow, 5 segundos. Frecuencia respiratoria, 10 segundos. Ya en un minuto tienes. En cambio, para hacer un QI-SOFA es más complejo. Entonces, por eso utilizamos en emergencia. Entonces, ¿el QI-SOFA me dice sepsis? No, me dice probable sepsis. Si hay probable, ya, mándalo con el papá. Con el SOFA, el real. Y el SOFA mide, tiene que ser mayor o igual a 2. Si el SOFA me da positivo, sepsis. Si el SOFA me da positivo, ¿ya? ¿Y el SOFA qué me evalúa? El SOFA te evalúa 6 órganos. ¿Ya? 6 órganos te va a evaluar. ¿Ya? Igual, cardiovascular, igual, sistema nervioso central, igual, ahora también te evalúa los pulmones, el respiratorio, también te evalúa el renal, también te evalúa el hepático, porque el hígado puede fallar y la sangre. Ah, entonces algo más complejo, necesito más pruebas, ¿sí? Acá te evalúa con la presión arterial media, ya no solo la sistólica. El sistema nervioso con el Glasgow aún se mantiene. El respiratorio, acá utiliza algo que se llama el PAFI, ¿ya? El PAFI, eso mide, ¿ya? La presión atmosférica, la presión de oxígeno que tiene en arteria sobre el FiO2 que respira. ¿El renal con qué? Con la creatinina, o podría ser como liguria también. El hígado, ¿con qué lo evalúa? Con bilirrubinas. Ah, ya. ¿Y la sangre?
con plaquetas bajas. Entonces, si tú tienes que la presión arterial media cae, que el Glasgow cae, que el PAFI, o sea, la oxigenación cae, que la creatinina sube, la bilirrubina sube, las plaquetas caen, mayor o igual a 2 puntos de esto, ya es una sepsis definida. Y acá te le he traído yo el sofá real, el papá. Mira, PAFI, ¿cuánto es lo normal? Mayor o igual a 400. Divides la presión arterial de oxígeno que hay sobre el FiO2, el aire en ambiente. Ya las plaquetas tienen que ser mayor o igual a 150.000, la bilirrubina menor a 1,2, la presión arterial mayor o igual a 70, la media, el Glasgow 15, la creatinina 1,2 o menos. En cambio, si ya empieza a fallar, va sumando 1, 2, 3, 4. Mayor o igual a 2, sepsis. Ah, ya. Listo, Alexis, hasta ahí, claro. Pero, ¿cómo sé si está en sepsis o en shock séptico? ¿Por qué es importante saber? El shock séptico tiene mortalidad, más mortalidad. Si está en shock séptico, va a UCI, porque puede morirse más o menos un 40%, un 60%. 30% de mortalidad. Ay, entonces, ¿cómo sé? Yo ya te había hablado, ¿no? Primero para saber esto, así el paciente está hipotenso, tú tienes que darle líquidos. Le das líquidos. Y si a pesar de darle líquidos, o sea, a pesar de la resucitación con líquidos, así como el paciente, mira cómo fue el paciente. Estaba hipotenso, le di solución salina líquidos, siguió hipotenso, eso es shock séptico, eso es. Entonces, a pesar de la resucitación adecuada con líquidos, sigue hipotenso. ¿Y qué va a necesitar usar ahora? Vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65. O sea, yo le doy líquidos, no funcionan y tengo que meterle adrenalina. El vasopresor de elección, por ahí si te lo preguntan, es noradrenalina. Ya. ¿Es el único criterio? No. Y además que el lactato esté mayor o igual a 2. Alexis, ¿por qué se eleva el lactato? Ya. El lactato se eleva porque el paciente, como hay vasodilatación, generalmente los órganos se quedan sin oxígeno y sin glucosa, pero más sin oxígeno. Entonces, tiene que hacer una vía anaerobia. Y la vía anaerobia da 2 ATP, pero también da ácido láctico. Y el ácido láctico da lactato mayor a 2. ¿Ya? Y el problema es que da ácido láctico también da acidosis. ¿De qué tipo? Metabólica. Porque es un ácido que se produce. Por eso el paciente tiene un pH menor a 7,35. Tiene 7. Acidosis metabólica. ¿Ok? O sea, este lactato elevado es el que produjo la acidosis metabólica. Ya, ahora sí entendí. Si cumple esos dos criterios, shock séptico. Listo, entonces, entendido ahí. ¿Ok? Ya, y cuando vemos la fisiopatología de la sepsis, tiene que haber un desequilibrio de oxidantes y antioxidantes. Aumenta los oxidantes, bajan los antioxidantes, disminuyen los receptores PAPAR y disminuyen los PAR. Ya te voy a explicar. Esto tiene que ver con la mitocondria. Falla el sistema nervioso. ¿Ya? Hay una respuesta inflamatoria aumentada y también antiinflamatoria. El paciente primero se hiperinflama y luego se inmunodeprime. Hay una coagulopatía y el paciente hace SIC. SIC es coagulación intravascular diseminada. Se altera la microcirculación y esto genera falla de órganos. Imagínate, todos los órganos empiezan a alterarse sus vasos. Falla de órganos, falla multiórganos. Y el complemento, sobre todo el C5A, que genera mayor inflamación. Entonces, ¿toda esta vía vamos a ver? Sí, todo esto vamos a ver. Y este cuadrito es uno de los más importantes. Miren qué pasa acá. Los productos microbianos, llamados el PAN, ¿ya? ¿Te acuerdas que era PAN? Péptido asociado a patógeno, ¿ya? Los péptidos microbianos asociados a patógeno, péptido molecular asociado a patógeno. Miren qué va a hacer. Esto, por ejemplo, puede venir de la E. coli. ¿Ya? En la E. coli quiero que te acuerdes algo, que la E. coli tiene el lipopolisacárido. El lipopolisacárido, por si acaso te preguntan, ¿el estafilococo tiene? No. Solo los gram negativos tienen el lipopolisacárido. ¿Ya? Eso es su PAN. ¿Qué es el PAN? Es un péptido molecular asociado a patógeno. Es un péptido extraño. Es el péptido de la bacteria.
¿Ya? Entonces, cuando te pongan PAN, es el péptido de la bacteria. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el péptido del E. coli? El lipopolisacárido. Ya. Alexis, ¿algo más específico que el lipopolisacárido? Sí. El lipopolisacárido tiene 3 estructuras, ¿no? Antígeno O, nucleocore y lípido A. El lípido A es el malo del asunto. El lípido A es el que va a generar el shock séptico. Entonces acá el lipopolisacárido es gran negativo, no te olvides, ¿ya? Y eso va a activar al endotelio. Recuerda que el endotelio se irrita si encuentra bacterias, ¿ah? Inflama todo. Y mira qué hace el endotelio. Libera interleucina 6, interleucina 8, óxido nítrico, PAF, especies reactivas de oxígeno. Y todo eso, sobre todo, mira acá. El óxido nítrico vasodilata. ¿Qué pasa si yo vasodilato? Vamos a dibujar acá rapidito, mira acá. Presión arterial media, ¿a qué era igual? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Si yo vasodilato, cae mi resistencia, cae mi presión. Si cae mi presión, entro en shock. Hipotensión, ¿verdad? Hipotensión y shock. Entonces, el óxido nítrico es el responsable de esto. También, ¿qué pasa? Aumenta la permeabilidad vascular. O sea, no es solo que mi vaso se dilate, sino que también, vamos a hacerle como acá rayitas, se forman poros en los vasos, más poros en el vaso. Y por ahí se escapa el plasma. Por ahí se escapa el plasma. Por eso a los órganos ya no les llega plasma, porque todo se escapa. Hay prácticamente en todo el intersticio del cuerpo se escapa plasma. Imagínate, en todo el cuerpo. Aumenta la permeabilidad. Y todo esto va a generar menor perfusión y esto genera falla o insuficiencia multiorgánica. Interesante, ¿no? Interesante, sí. Ahora, la interleucina 6, quiero que te acuerdes que se eleva bastante en el COVID, no te vayas a olvidar. Y nosotros la bloqueamos con un fármaco que ahora está mucho en duda que funcione, que se llama tocilizumab. Pero para que veas que la interleucina 6 tiene que ver con este mecanismo de sepsis, ¿ya? ¿Qué otro dato por ahí quiero que te acuerdes? La interleucina 8, que aquí está, es la que recluta los polimorfonucleares. Ya, la interleucina 8, quimiotáctica de polimorfonucleares. Listo. Y la especie reactiva de oxígeno aumenta. Ya. ¿Eso es lo único que pasa? No. Otra citoquina que se libera es el TNF-alfa, ¿ya? El TNF-alfa es también un potente activador del endotelio, es un potente activador del endotelio. ¿Ya? Listo. Ya. Hasta ahí estamos ahí. ¿Qué más? El complemento también, no solo el endotelio se activa, con los PAM, también se activa el complemento. El C3A y con más importancia C5A. Acuérdate que ellas eran anafilotoxinas. Y las anafilotoxinas activan más el endotelio, más interleuquinas, más vasodilatación, más aumento de permeabilidad, menor perfusión, más falla multiorgánica. Bravo, está bien, está bien. Listo. ¿Qué más, Alexis? Los PAN, estos péptidos de las bacterias, también pueden activar al factor 12. Y el factor 12 es el factor de Ageman. ¿Ya? Y si se aumenta, puede haber procoagulantes, pueden aumentar procoagulantes como el factor tisular, que es el factor 3, y disminuir los anticoagulantes, como el inhibidor del factor tisular, la trombomedulina, la proteína C, que son anticoagulantes. ¿Esto qué va a llevar? Si aumenta el procoagulantes y disminuyen anticoagulantes, a trombosis. Pero acá hay algo que pasa, es que hay una trombosis, primero hay una trombosis de los órganos, y luego, de tanto hacer trombos, se agotan los factores. Se agotan los factores de coagulación, se consumen. Y si ya me quedo sin factores de coagulación, ¿qué luego hace el paciente? Un segundo estadio, hemorragias. O sea, qué interesante. O sea, esta es una complicación en la cual primero hago trombos y luego termino sangrando. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? CIT. Coagulación intravascular diseminada. Típico de la sepsis, típica complicación de la sepsis. ¿Ya? Y esto puede hacer los trombos, puede hacer que haya isquemia tisular
y eso puede hacer que sangre un órgano, que, perdón, se trombose un órgano y hacer un síndrome llamado síndrome de Waterhouse-Friedrich. ¿Qué es el síndrome de Waterhouse-Friedrich? Una insuficiencia suprarrenal. Pregunta de examen, ¿ah? Síndrome de Waterhouse-Friedrich no es una insuficiencia suprarrenal por isquemia, por trombosis, se daña la suprarrenal. Y acuérdate que si se daña la suprarrenal, cae el cortisol y acuérdate, cortisol y adrenalina son patas, ¿ah? Son patas. Sin cortisol no funciona la adrenalina y hay hipotensión. Al haber hipotensión, más insuficiencia multiorgánica. O sea, todo está relacionado. Incluso aumenta este factor llamado el inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, inhibe que se active el plasminógeno y hay más trombos. Está todo asociado. Listo. ¿Qué más? Estos polimorfos nucleares que se activan por interleuquina 8 liberan también TNF-alfa, interleuquina 1, ¿no? Este se llama el efecto de unión de la caja Box 1, listo. Y los neutrófilos, y acá le vamos a poner el polimorfo nuclear, a veces en la sepsis agarra y su material genético lo expulsa. ¿Cómo es esto? Así, expulsa su material genético. Lo expulsa como una trampa. Esa trampa se llama NET. ¿Qué es NET? Trampa extracelular, está al revés, te das cuenta, extracelular de neutrófilos. ¿Y para qué sirve? Supuestamente esta NET es algo de defensa. O sea, esta NET como que atrapa bacterias, por eso lo hace. Pero al final esta NET puede generar más trombosis. Entonces, eso también pasa en la sepsis, ¿ya? Por las trampas extracelulares de neutrófilos. Ahora, y va a haber fiebre. Al final, esta TNF-alfa, por ejemplo, puede hacer que haya menor contracción cardíaca, anomalías metabólicas. Acuérdate que se liberaba el ácido láctico y había acidosis, y todo eso hace que falle el corazón e insuficiencia multiorgánica. Así fallece el paciente, ¿sí? ¿Qué pasa si se salva? No se salvan totalmente, ¿eh? Porque esta fase 1 que estamos viendo acá, que la vamos a escribir con rojo, es una fase inflamatoria. ¿Sí? Es una fase inflamatoria, claro, lo estamos viendo todo en la gran inflamación, pero también hay una segunda fase que pasa en los pacientes que también los puede matar porque se sobreinfectan, una segunda fase antiinflamatoria. Por eso es una disregulación, ¿ah? Antiinflamatoria, en la cual el paciente libera IL-10, hay apoptosis, por ejemplo, de los neutrófilos, de los monocitos, se libera el receptor soluble del TNF-alfa. Este receptor inhibe al TNF-alfa, ¿ya? Los linfocitos T supresores que aumentan, y ellos producen IL-10, inhiben a otro tipo de linfocitos, los T-helper-1 se vuelven T-helper-2, ¿ok? Estos son más antiinflamatorios, al igual que los linfocitos T supresores o helper 3, se inhiben el TNF-alfa, hay interleucina 10 aumentada, apoptosis de células, hay antiinflamación, y eso lleva a una inmunodepresión. Ya, pero eso no es tan malo, es malo porque si estás en una UCI, recién te salvas de la sepsis, de una parte de la sepsis, y estás en una UCI, te sobreinfectas y con tus defensas bajas. Se te mete un estafilococo, se te mete una pseudomonas, se te mete una cinetobacter, y al sobreinfectarte puede el paciente fallecer. O sea, la sepsis no es solo inflamación, sino también antiinflamación. Interesante, ¿no? Interesante, chicos. ¿Qué más? Solo para complementar, la E. coli no es el único que puede activar todo esto. ¿Ah? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus tiene algo que se produce la toxina, el shock tóxico. Su toxina se llama toxina del shock tóxico, STT1. ¿Ya? Y es un superantígeno, Igual el estreptococo, ya produce su superantígeno, su toxina de shock tóxico. Interesante. ¿Ya? Y también puede producir así sexo. Entonces el lipopolisacárido es para gram negativos, ¿ok?
Listo. Entonces, y este gráfico nos da Harrison en su última edición. Recuerden que para fisiopata tienen que leer, además del libro Silvernax que yo les recomiendo, también tienen que leer Harrison siempre. Y pueden leer he adquirido la última edición, ¿verdad? Les voy a enviar del también es bueno. ¿Ya? Algo más que ocurre, miren acá cómo entran mira cómo los PAN de las bacterias activan los receptores tipo TOL, eso es algo que a mí me faltó mencionar. Recuerda que se van a activar acá los receptores tipo TOL, también hay otros receptores del DAM, que se llaman los receptores tipo NOT, ¿ya? Los receptores de lectina C, son otros tipos de receptores, ya este se llama de lectina C, receptores tipo NOT, y estos son receptores tipo TOL. Los TOL son los más frecuentes, pero los NOT también, por ejemplo, para los DAM. ¿Qué son los DAM? Son patrones moleculares asociados a daño. O sea, cuando mueren nuestras células, liberan, por ejemplo, algunas proteínas, ARN, y eso se llama DAM. Si viene de una bacteria, se llama PAN. Si viene de una muerte de nuestras células, imagínense, se metió un virus y mató una célula, muerte de nuestras células, se llama DAM. Todo esto es recibido por receptores tipo TOL, NOT o receptores lectina C. ¿Ya? Las células liberan citoquinas, ya hemos comentado esto. Esto inflama, TNF-alfa, óxido nítrico, hay fuga endotelial. Y mira, al haber tanta fuga endotelial, aleja el edema que hay por el aumento de permeabilidad, aleja la mitocondria de las células del oxígeno. Y al final no le llega oxígeno a la mitocondria. ¿Ok? Puede haber trombos que también van a alejar. Hay trombos y ya no llega a las células oxígeno. ¿Ya? Bajan anticoagulantes, suben procoagulantes, aparece el CIT. El endotelio se activa, ¿ya? Y el neutrófilo se empieza a unir por ICAM, BCAM. Y bueno, la hipotensión, hipovolemia y vasodilatación hace que le llegue menos oxígeno y fallan las mitocondrias, ¿ok? Si fallan las mitocondrias, baja el ATP, aumenta el lactato y por eso aumenta el lactato mayor a 2 en shock séptico. El paciente hace acidosis metabólica, eso daña todo esto peor, ¿ok? Entonces, mira, un paciente inicialmente tiene hipoperfusión, hipovolemia, luego puede haber falla miocárdica, luego hay falla microcirculatoria y al final falla mitocondrial. Es toda la vía del shock y la vía de la disfunción multiorgánica, ¿ok? Que lo mata al paciente. En todo caso, solo para mencionar, mira acá, acá tenemos cuando llegan, ya sea el PAN o el DAM, a los receptores TOL, NOG, lectina tipo C, activan al neutrófilo, macrófago y liberan óxido nítrico sintasa que produce óxido nítrico, citoquinas, IL-6, TNF-alfa, proteasas, complementos C5A, C3, produce síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica y muerte. Le hemos explicado. Aumentan los oxidantes y disminuyen los antioxidantes por este factor. ¿Ya? Este factor quiero que lo aprendas. Ya se inhibe la translocación del NRF2, ¿ok? Y eso hace que disminuyan los antioxidantes. Y por eso aumentan los oxidantes. Ya, el oxidante se produce por el neutrófilo y el macrófago. Ellos lo utilizan para matar bacterias, pero en este caso dañan a nuestras propias células. Igualmente, acá el simpático. Mira qué pasa. Los receptores beta 2 normalmente inhiben la liberación de citoquinas. Y los receptores alfa 2 aumentan. Entonces hay una desregulación, ¿no? Aumentan y disminuyen. Entonces por eso hay una hiperinflamación, ¿ya? Eso tiene que ver ahí. Y el parasimpático, te voy a mandar este artículo muy interesante, con sus receptores alfa 7 de acetilcolina, nicotínicos alfa 7, suprime la liberación de citoquinas y quimiosinas y contribuye a la antiinflamación que luego puede generar inmunodepresión, ¿ya? Bueno, acá tenemos la falla mitocondrial, ¿ya? Cuando se activan los PAR, disminuye la producción de ATP mitocondrial y fallan las mitocondrias. Si falla la mitocondria, falla cualquier órgano, pues, ¿no? No te olvides de eso, ¿ya? Y eso lleva al CIRS y falla multiorgánica. Entonces los PAR cuando se aumentan, falla la mitocondria. Cuando disminuyen los PAPAR, ¿ya? Los PAPAR, ya doble P al inicio, ellos disminuyen. Eso daña el transporte de electrones, disminuye el ATP y falla la mitocondria. Entonces, conclusiones. Estos receptores cuando aumentan es malo para la mitocondria. Estos receptores cuando bajan
es malo para la mitocondria. Si falla la mitocondria, falla cualquier órgano. ¿Ok? Y bueno, terminando en el CIT, acuérdate, ya más o menos hemos conversado, primero hay trombosis, luego hay hemorragia. Ya todo empieza por este factor tisular que aumenta, el factor tipo 3. Entonces lleva la vía de la extrínseca, luego intrínseca, y bajan los anticoagulantes, baja proteína C, ¿ya? Entonces, y el inhibidor de plasminógeno hace que ya no se rompa la fibrina, la fibrina, y al final el paciente primero hace trombos, y luego termina haciendo hemorragias. ¿Ya? Entonces acá lo máximo que tienes que recordar cuáles son los que aumentan. Aumenta el factor 12, Ageman, aumenta el factor 3, ¿ya? Esos son los principales. Y aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno. Eso genera trombos. ¿Cuáles bajan? Los anticoagulantes, ¿no? Anticoagulantes. ¿Cuáles son los anticoagulantes? La proteína C, la proteína C, la trombomodulina. Esos bajan. Primero, ¿qué hay? Trombosis, luego hemorragia. ¿Cuál es la más mortal? Trombosis, este es más mortal. ¿El COVID hace esto? Sí, pero el COVID, acuérdate, solo se queda en trombosis. La mayoría de veces solo se queda en trombosis. Pocas veces va a hemorragia. En cambio, una sepsis por bacteria, la mayoría de veces va a hemorragia. Listo, chicos. Aquí para practicar con los últimos despiertos. El mecanismo fisiopatológico principal en el shock séptico, ¿cuál sería? Disminución del factor de coagulación, pérdida de líquido, disminución del gasto cardíaco, hemorragia interna, disminución de la resistencia vascular periférica. Con los aún despiertos. Ahí sería. Muy bien, Jack. No está tan bien, no está tan bien. Disminución del gasto cardíaco. Esa es una consecuencia, pero ¿cuál es lo principal que pasaba? ¿Recuerdas? Se liberaba interleuquinas, el endotelio reconocía a las bacterias, a sus PAMs, ¿y qué es lo que producía? Que hacía la hipotensión, ¿no? Eso, mira, vamos a analizar la pregunta para que queden las cosas claras. Te piden el principal mecanismo del shock séptico, el principal. Entonces, uno podría decir esto. En la sepsis, lo que pasa es que entra una bacteria y esta bacteria, al ser reconocida por el endotelio produce una gran cantidad de óxido nítrico y el óxido nítrico hace ¿qué es lo que hace ahí, chicos? Este óxido nítrico que produce, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el óxido nítrico en el cuerpo? Vasodilatación, ¿verdad? Muy bien. Vasodilatación. Y la vasodilatación, ¿qué hace? Si tú te acuerdas, la presión arterial media es igual al gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Qué hace la vasodilatación? ¿Qué? ¿Qué le hace la resistencia vascular? ¿Que aumente o que caiga? ¿Qué? ¿Suba o disminuye la resistencia? Baja, ¿verdad? Muy bien, Elvia. Baja. Si baja la resistencia, baja la presión. ¿Qué es el shock? Es cuando la presión arterial media es menor a 65 milímetros de mercurio. Entonces, esta pregunta dice, ¿cuál es lo principal? Si bien todo esto pasa, ¿cuál es lo principal? Aquí nació todo. Óxido nítrico, vasodilatación, cayó la presión, shock. Ahí nació todo. ¿Que después se complica con disminución de los factores de coagulación y genere coagulación extravascular diseminada? Sí, sí pasa. ¿Puede perder líquidos? Sí, porque por ahí aumento la permeabilidad, ¿no? Disminuye el gasto cardíaco, sí. Falla el corazón, después por la acidosis, por el TNF-alfa, una hemorragia, tal vez por el CID. Pero, ¿dónde nació todo? Todo el shock, ¿dónde nació? Disminución de la resistencia vascular periférica. Ahí nació todo. El resto son complicaciones. Pero acá te piden el principal. ¿Ok? Listo. Miren esta de acá. Ahí quedó esto. ¿Ok? Mujer de 67 años, diabética hipertensa. Tiempo de enfermedad 7 días. Temperatura, ahí se nos fue.
39. Tiene escalofríos, disuria, poliacuria, hasta ahí es una cistitis, pero con fiebre, ya pielonefritis, dolor lumbar, ingresa confusa y desorientada, falla el sistema nervioso, ya podría ser sepsis, Vamos a ver, pero como es anciana, tal vez por eso. A ver, presión arterial menor o igual a 100, sí, criterio Glasgow. Frecuencia cardíaca, perdón, frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, sí. 2 de Q-SOFA, y encima confusa, o sea, bajo el Glasgow, 3 de Q-SOFA. Estamos ante una probable sepsis. Entonces, ¿cuál marcarían acá, chicos? ¿Qué le marcarían ahí? Shock séptico, sepsis por cistitis aguda. Bueno, nosotros podemos decir que no es cistitis, porque si tiene fiebre es pielonefritis. Y tu baja no, porque no es cistitis. Sepsis severa, ¿verdad? Este me faltó decirte, ya no existe. No existe este término, sepsis severa, ¿ya? Desde el 2016 ya no existe. Tenemos sepsis por pielonefritis y shock séptico. Chicos, ¿podemos decir shock séptico en este caso? ¿Podemos decir shock séptico? ¿Qué opinan? ¿Le han dado al paciente fluidos para ver si la presión mejora? No, ¿verdad? No le han dado fluidos, ¿ya? Y la presión tampoco no ha caído tanto, ¿ya? Esto tal vez... La presión arterial media, ¿cómo la calculamos? ¿Ya? Es así, mira, recuerda que en el ciclo cardíaco tú tienes sístole y diástole. La sístole dura 1/3 del ciclo y la diástole 2/3. ¿Ya? Y todo dura 0,9 segundos. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿cómo sacas la presión arterial media? Es un promedio. 1/3 de la presión arterial sistólica. Acuérdate que la sístole demoraba 1/3 de todo el ciclo. Más 1/3. Más 2/3 de la presión arterial diastólica. Vamos a sacarle 1/3 de 100, 33 más o menos. Más 2/3 de 50, 16 por 2, 32, más o menos 33. Por ahí pasa las justas, ¿no? 66, por ahí más o menos tiene de presión arterial media. Pero yo no puedo decir shock, porque para yo decir shock tienen que haberle dado fluidos. No se confundan, Para que tú digas shock, tienen que haberle dado fluidos. No te olvides esta fórmula. 1/3 de la sistólica más 2/3 de la diastólica, eso me da la presión arterial media. Si es menor a 65, hay shock. Pero tienen que haberle dado fluido y a pesar de eso seguir baja. ¿Ok? Y el lactato mayor a 2. Por lo tanto, solo sería sepsis.